Mi siguiente invitado es Víctor Rodríguez desde Ginebra, Suiza. Víctor, buenos días y buenas tardes a ti. Muy buenos días a todos y todas y a la ciudadanía y querida ciudadanía panameña. Bueno, eres especialista en derechos humanos, alguien que está haciendo un observatorio internacional sobre independencia judicial y sobre todo por la politización de la justicia en varios países del área. Uno de los casos emblemáticos es el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Sí, gracias. Un observatorio internacional sobre independencia judicial es un proyecto a nivel latinoamericano, pero nos estamos focalizando o como satelizando los problemas en varios países de la región: Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala y otros países. Panamá es de interés para este proyecto porque hemos encontrado que a partir de casos concretos, no pocos, ni no solo el caso de Martinelli, estamos ante un fenómeno de politización de la justicia o la judicialización de la política. Son dos fenómenos que en el caso de Panamá actúan de manera paralela. Y es preocupante porque no solo afecta a las personas que pueden identificarse como perseguidos o con un interés político determinado, sino que también afecta a toda la institucionalidad, la independencia judicial, empezando por la forma en que se han nombrado muchos de los jueces y los magistrados. Muchos que fueron fiscales ahora son magistrados, entonces tienen comprometida su independencia, Claro. porque casos que estudiaron como fiscales ahora los están resolviendo en la magistratura. Tienen ustedes muchísimos jueces que no son permanentes, tienen una deuda histórica con esta situación. Entonces lo que estamos haciendo es identificando casos emblemáticos en lo que se llama un lawfare o una guerra jurídica. La guerra jurídica es cuando todo el escalonado proceso, institucionalidad de investigación, no solo en materia penal, sino en otra, se compromete y pierde su independencia ante un poder ejecutivo que asume, inclusive por razones históricas, y compromete el trabajo de la justicia, la cual deja de ser independiente para obtener unos resultados efectivistas, electoralistas, para hacer creer de alguna u otra manera que se está haciendo justicia mediáticamente en cuanto a procesos donde las sentencias ya son previas, ya las personas están condenadas ante la prensa, y eso genera una presión mediática muy Claro. compleja, y quien pierde es toda la ciudadanía, que son los usuarios de la independencia judicial. Ustedes todos. Bueno, originalmente esto llega y emite la Oficina de Derechos Humanos una declaración por la detención arbitraria del expresidente, en el denominado caso Pinchazo. Sí, ese es un caso que se presentó por violación al derecho a la libertad del presidente Martinelli, y el grupo de trabajo de detención arbitraria hizo un análisis de todo el proceso, tanto de la prueba, no solo de la manera en que fue detenido, sino la prueba, cómo se instruyó, cómo se investigó, las debilidades del proceso, y prácticamente emitió una resolución que debe ser cumplida, pero que no ha sido cumplida por Panamá. Después, en el proceso, se le absuelve al presidente Martinelli, pero luego se genera una nulidad y ahora se está repitiendo el proceso. Yo siempre digo que en guerra avisada no muere soldado. Si ya las Naciones Unidas observó el proceso, hizo una mirada desde afuera de los estándares internacionales, es decir, de los tratados que que Panamá se ha comprometido a cumplir, y ya hizo un análisis de este caso, entonces ya debería de observarse esos estándares y no ignorarlos. Mal hace Panamá como un todo, como un Estado, porque finalmente a quien se responsabiliza es al Panamá, Claro. no es ni siquiera al Poder Judicial. Y quien va a pagar las consecuencias en términos de reparaciones es el pueblo, a través de las reparaciones eventuales que se pueden cobrar. Entonces es un tema de actitud, es un tema de que si se compromete el Estado a asumir la responsabilidad de cumplir los tratados internacionales, lo tiene que hacer de buena fe, con humildad inclusive, siguiendo los estándares internacionales y no ignorándolos. Ahora, mucho ojo, porque en el caso de Martinelli, lo mismo en el caso de Ricardo Trat, que es también otro señor al que se le demostró la detención ilegal y arbitraria por años y sigue vinculado por proceso,
hay consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias son un incumplimiento de carácter internacional, una mora de carácter internacional. Deja mal parado a Panamá. Ahora, en el caso Martinelli, el caso también se está tramitando ante el Comité de Derechos Humanos, no solo ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Nosotros estamos lanzando un libro próximamente sobre la obligatoriedad de las resoluciones de órganos internacionales en general por violaciones de derechos humanos. A mí me ha llamado la atención que en Panamá hay un problema de cultura jurídica que creen que el litigio internacional empieza y muere en el sistema interamericano. Y eso es un grave error. No solo Comisión y Corte Interamericana existen, más bien quisiera recapitular que antes de la Comisión y el sistema interamericano y la Convención Americana, ya existía en Naciones Unidas un tratado anterior a la Convención Americana, que más bien la Convención Americana copia los estándares de ese tratado. Es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Ajá. que son los estándares que utilizó el grupo de trabajo para determinar las violaciones por detención ilegal y arbitraria, en el caso de Martinelli, en el caso de Ricardo Trat. Pero también el Comité de Derechos Humanos usa ese estándar. Entonces, los jueces lo que deben hacer, en lugar de taparse la vista, es aplicar los tratados internacionales, no solo la Convención, sino como el Pacto como derecho interno en Panamá, aquí y ahora. Si los jueces y juezas creen que los tratados de derechos internacionales son solamente para litigar afuera, están totalmente equivocados, porque hay un control de convencionalidad que se aplica en todas las circunstancias en el marco del bloque de constitucionalidad de Panamá. Entonces, la tarea que hay, yo creo, es reeducar o deconstruir la mentalidad de que los tratados no son vinculantes para Panamá. Esa es una tarea apoteósica que hay y que empiezan las facultades de Derecho, pero yo también me pregunto dónde está el colegio de abogados, los colegios de abogados en estos temas, porque son ellos los usuarios del sistema de justicia. Entonces, aquí no se trata de defender o no a Martinelli, se trata de defender la institucionalidad, porque esas debilidades institucionales en la falta de utilización y vinculatoriedad de las decisiones de Naciones Unidas, que son órganos creados por tratados, son vinculantes, son obligatorios, no están pintados en la pared. Este libro, escrito por el relator especial de Naciones Unidas sobre justicia transicional, trata de este tema. Víctor, también hay una medida de protección dictada por Naciones Unidas sobre el tema de salud del expresidente. Víctor, no te escucho. Víctor, si puedes encender el micrófono, porque creo que perdimos comunicación, porque quiero saber también sobre esta medida de protección dictada por Naciones Unidas sobre la salud del expresidente Ricardo Martinelli. Yo estoy hablando con Víctor Rodríguez Recia, él es abogado especialista en derechos humanos, él está en Ginebra, Suiza. Víctor, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ok, sobre la medida de protección sobre el tema de salud del expresidente. Sí, pero esa medida de protección es una especie de medida cautelar emitida por el Comité de Derechos Humanos, no por el grupo de trabajo. El Comité de Derechos Humanos, que es donde también está el caso de Martinelli, se emitió una medida de protección en relación con el tema de la salud y del cual debe de informarse a este Comité de Derechos Humanos. Si se le está respetando, digamos, los temas o los riesgos que puede tener en el marco de su detención, pero también en las circunstancias de todo el caso que a él lo involucra. Es decir, no se limita solo a la situación carcelaria en que él estuvo, especialmente porque ha pasado por unos trances médicos que están documentados, que son importantes. Claro. Entonces, el acceso a la justicia tiene que ver también con la calidad de la justicia y también en el trato que se le da a la persona en términos de salud para enfrentar una justicia con el debido proceso y con el derecho a la defensa apropiadamente. Repito, esas son unas medidas adoptadas por el Comité de Derechos Humanos.
El Comité de Derechos Humanos es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo que a nivel universal, a nivel global. No se llama Corte, se llama Comité. Comité. Exacto, se llama Comité de Derechos Humanos y es el que vela por la protección del pacto, del tratado que les explicaba, el principal tratado de derechos humanos de Naciones Unidas, el general, por decirlo algo, como el padre de la Convención Americana de Derechos Humanos, es supervisado por el Comité de Derechos Humanos. Yo fui miembro de ese Comité de Derechos Humanos y me ha llamado la atención que hay muy pocos casos que se llevan ante el Comité de Derechos Humanos, claro, porque hay una mala formación jurídica que creen que el mundo internacional se acaba con el sistema interamericano, empieza y muere en el sistema interamericano. Y hay que activar los mecanismos de Naciones Unidas también, porque son potentes, porque son importantes, porque tienen un mandato para hacerlo y porque Panamá se comprometió de buena fe y ratificó esos tratados y aceptó la jurisdicción y la competencia del Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede, después de haber aceptado internacionalmente la competencia contenciosa del Comité de Derechos Humanos, desistir de ella. Eso viola el principio de buena fe, o sí, pacta sunt servanda, y por lo tanto, Panamá entraría en una situación de mora internacional. Don José Blandón está con nosotros, don Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta en el marco de que todo este proceso de lawfare que se ha desarrollado con mucha eficiencia en América Latina, particularmente algunos de los países que ha señalado, pero también ha dejado por fuera otros países donde también se ha aplicado el lawfare, Brasil, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Nicaragua. El proceso lawfare, que lo que intenta en todo caso es la violación de la estructura jurídica local y como consecuencia la estructura internacional. Las consecuencias, y este es mi punto de mi pregunta, las consecuencias de esto no solamente van directamente al afectado, al quien se le aplica el lawfare, sino a la nación en su conjunto, porque al irrespetar el sistema jurídico nacional, se crea una situación de falta de credibilidad en el sistema jurídico, claro, y como consecuencia se crea un nivel de incertidumbre global para invertir en un país que no respeta sus leyes. Entonces se utilizó el lawfare como un mecanismo, en vez de dar un golpe de Estado o eliminar un adversario, le aplicamos este sistema y ha funcionado. Lo hemos visto, los presidentes han caído sin que se les pruebe absolutamente nada, en violación a procesos. ¿Cómo evalúan ustedes en el marco de las investigaciones que ustedes están haciendo, no solamente el efecto directo a quien es afectado por el lawfare, sino el efecto que tiene en el país? El problema del lawfare no solo afecta, es una excusa, digamos, a quien afecta, un contendiente político, lo saca del escenario, lo margina. No ocurre solo en Panamá, lo tenemos también mapeado en Ecuador. En Ecuador se condenó al expresidente Rafael Correa un día antes de que pudiera ser candidato a la vicepresidencia para las elecciones de febrero. Eso no es una casualidad. Y lo mismo lo que pasó en Brasil con Lula da Silva. Entonces, nosotros hemos identificado esto como problemas estructurales que están poniendo en riesgo la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la base de las constituciones porque tiene que ver con derechos adquiridos y con la seguridad y el derecho a saber a qué atenerse. Es decir, cuáles son las reglas de un proceso, cuáles son las reglas de un debido proceso. Cuando vemos objetivamente los vicios en una investigación desde el momento de su origen, uno inmediatamente dice, este juicio debiera o no procedería. Decimos, se gana caminando, diríamos los defensores públicos. Ajá. Nos asombramos cuanto ante violaciones extremas al debido proceso que se tratan de justificar injustificadamente, entonces nos quedamos perplejos y decimos, bueno, pero entonces, ¿dónde están los tratados? ¿Dónde están las obligaciones? ¿Dónde está la seguridad jurídica? La seguridad jurídica no es de las personas usuarias nada más, la seguridad jurídica es del país, de las instituciones. Al caerse la seguridad jurídica hay una desconfianza en el sistema, sí, y hay una desconfianza que es general, es inclusive a nivel de inversiones privadas. ¿Qué me garantiza a mí que pueda un proceso o una contratación,
por ejemplo, con el Estado, que por una persecución, porque en el lawfare entran en juego también particulares, empresarios, acusaciones, se hacen paquetes para tratar de demostrar, por ejemplo, el lawfare es llegar a una conclusión primero sin demostración. Entonces Exacto. se llega a la conclusión, vamos a demostrar la culpabilidad de esta persona, de este empresario o de quien sea. Pero entonces se construye la prueba y ahí está el problema. Se llama la fruta del árbol envenenado, es decir, todo el escenario, todo el camino es preconstituido con prueba espuria, con prueba falsa, se construyen expedientes, los expedientes no son creíbles, no son veraces. Entonces, lo que estamos haciendo en la investigación es, ¿qué hay antes del expediente? ¿Qué hay antes del expediente Martinelli? ¿Qué hay antes del expediente de personas detenidas? No solo el caso, nosotros cogemos casos y los vamos a vaciar en los estándares internacionales que son indicadores, y eso nos va a dar datos duros. Ya esto no es una opinión, ya no somos nosotros opinando si es lawfare o no fair, sino son casos concretos donde se va a demostrar con prueba las malas prácticas de utilización, por ejemplo, de testigos forzados, se llama criteriados, ¿no? Arreglados, obligados, presionados, coaccionados para declarar y armar expedientes e investigaciones, ¿verdad? Ese es lo que nos hace, es un lawfare. Perdemos todos. Perdemos todos, ¿por qué? Porque estos casos se van a anular, créanme, tarde o temprano. Si no va a ser en Panamá, porque si no quieren cumplir la tarea de hacerlo seriamente, porque eso es un problema de compromiso, sí, entonces van a ser declaradas las nulidades internacionalmente, como ya está el camino dispuesto para hacerlo. ¿Y quiénes van a perder? Todos, porque las personas acusadas, al no respetarse las reglas del juego, tendrán que ser absueltas, y las víctimas o supuestas víctimas que claman por justicia son las más perjudicadas, porque al final del día tenían una expectativa de justicia que le falló. Quien más debe respetar el debido proceso es la fiscalía. Los defensores es lo que hacen. Los defensores públicos estudian, analizan, viven, comen y el debido proceso. El tema no son los defensores. Quien más debe defender es el instructor, los jueces, pero sobre todo los fiscales. Al final, si un juez asume la obligación, por ejemplo, como lo hizo el tribunal cuando absolvió y declara su absolutoria y después vienen y se anulan y se vuelve a repetir el proceso, pero además un proceso que se repite con la misma prueba nula, espuria, así determinada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, entonces es volver más a lo mismo, es desenrollar el mismo problema para llegar después a la misma conclusión. Claro. ¿Y dónde quedan finalmente las víctimas? Se quedan viendo para el techo, porque entonces en un camino largo, en una historia, en una especulación de unas expectativas construidas sobre una prueba falsa, prueba espuria, prueba construida de violaciones al debido proceso y falta de independencia judicial, todos perdemos, es que todos perdemos. Y ante esas nulidades futuras, entonces hay una frustración ante el Poder Judicial. ¿Y quién rinde cuentas? Nadie quiere rendir cuentas, porque entonces en un lawfare la Administración de Justicia se vuelve como una moneda, como un bien público de manial donde nadie da cuentas. Están equivocados. Sí. Están equivocados porque la responsabilidad internacional implica la obligación de investigar a los responsables. Y aquí hay un problema. Ya Naciones Unidas determinó que había que investigar a quiénes son los responsables por las violaciones del debido proceso y la independencia judicial. Y entonces, en este marco de la violación de la independencia judicial o del debido proceso, quienes lo violaron fueron los fiscales de turno, los jueces involucrados, y hay un derecho que se llama de repetición, es decir, el Estado debe reclamar a los agentes del Estado que incumplieron o violaron el debido proceso. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Es decir, hay un blindaje bastante perverso de las instituciones cubriéndose entre sí mismos para que no se investigue la responsabilidad personal que van a tener como agentes del Estado rindiendo cuentas. Aquel legado, aquella mención, aquella frase tan bonita que dice que las sentencias se defienden solas, no es tan cierto. El camino
para que una sentencia se defienda sola, tiene que ser nítido, tiene que ser transparente, la prueba tiene que ser válida, la prueba tiene que ser legítima, y entonces ahí sí la sentencia se defiende sola. Claro. Pero cuando la escalera procesal es endeble, se corta la mitad, la prueba es espuria, no hay cadena de custodia, etcétera, esa sentencia no se sostiene sola. Víctor, un placer haberte tenido aquí. Víctor Rodríguez Rechia, abogado especialista en derechos humanos. Por último, el expresidente Martinelli fue sometido hace 3 semanas a una cirugía de columna. Hay una incapacidad que están tratando de hacer valer. ¿Tu opinión sobre eso? No soy médico, pero tengo que aceptar el dictamen médico hasta que no haya otro que me diga lo contrario. Es decir, en eso la justicia, para eso tiene peritajes, ¿no? Entonces, no conozco los alcances y las dimensiones del peritaje, lo que me estás diciendo, pero si acaba de ser operado y hay un tratamiento, pues eso hay que tomarlo en cuenta en todos los procesos, incluso en los procesos internacionales. Cuando yo era secretario y miembro, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente si una persona no podía ir a declarar, inclusive en un proceso internacional, por una razón médica, salud, etcétera, pues para eso están los peritajes, hay que atender a lo que dicen los peritajes. No tengo el peritaje a la vista, no lo conozco, pero ahí la justicia no puede sustituir al dictamen médico. En derecho procesal decimos que una prueba se refuta con otra prueba, no con lo que uno opina, o sea, uno opina a partir de dictámenes técnicos. Entonces, si hay un dictamen que dice que una persona fue operada, pues tiene que haber un registro de la operación, de las consecuencias de la operación, de las circunstancias y también del proceso de recuperación. Listo. Víctor Rodríguez, gracias por esta participación. Muy bien, muy amable, para servirles. Gracias. Desde Ginebra, Suiza.